Buenos días, bienvenidos a esta nueva presentación de CaixaBank Research en la que se darán a conocer nuevas funcionalidades del portal de economía en tiempo real, también un último informe sobre consumo y una actualización de turismo a cierre del mes de junio, lo que nos permitirá ver un poco cuáles serán las nuevas tendencias de cara a este inicio de verano, y lo haremos acompañados de estos tres economistas de CaixaBank Research que tengo aquí a mi lado en la mesa. Buenos días, ¿qué tal? Ellos son Oriol Aspach, que es director de Economía Española de CaixaBank Research. Bienvenido. ¿Qué tal, Berta? Buenos días. Buenos días. También de Judit Montoriol, que es Lead Economist de CaixaBank Research y responsable de seguimiento sectorial. Bienvenida, Judit. Hola, buenos días. Buen día. Y también a Josep Mestres, que es economista senior de CaixaBank Research y responsable, en este caso, de analítica de datos. Bienvenidos a los tres. También queríamos agradecer, evidentemente, a los periodistas que ya estáis conectados y recordaros solo que al final de la presentación abriremos un turno de preguntas en el que podréis resolver las dudas que tengáis y evidentemente os deberíais identificar con nombre, apellido y el medio de comunicación al que representáis. Lo podemos hacer levantando la mano o bien vía el chat del Zoom. Empezamos con Oriol explicando un poco, para los que no conozcan este portal de economía en tiempo real, ¿por qué dirías que es útil esta herramienta que utilizan periodistas, economistas e incluso organizaciones internacionales, ¿no? Sí, Berta, como decías, habrá tiempo para el turno de preguntas, dedicaremos tiempo a analizar con detalle, navegaremos dentro del portal, os contaremos la información que hay en el portal, pero antes yo creo que es importante recordar un poco por qué nace esta iniciativa, por qué lo hacemos y el punto en el que se encuentra el proyecto a día de hoy. Estamos hablando de una página web, al final una página web abierta al público, una página web, un portal de economía con muchos indicadores. Había 800 indicadores cuando lo lanzamos hace año y medio, fue a finales de 2022, y hoy lo ampliamos a más de 2.000 series, más de 2.000 indicadores que tienen dos características, yo creo, que hacen la página web, este portal, muy especial, ¿no? Se trata de información en tiempo real sobre economía española. La actualizamos cada mes, al cabo de pocos días de cerrar el mes, actualizamos toda la información del portal, y todos los indicadores están construidos a partir de los datos internos de CaixaBank. Estamos hablando de los millones de transacciones que se hacen con las tarjetas en los TPVs, en los cajeros automáticos, las nóminas que se pagan mes a mes en las cuentas de CaixaBank, transferencias que se hacen a través de las cuentas de CaixaBank. Todo esto aplicamos técnicas de Big Data para procesar toda esta información, generar indicadores en distintos ámbitos. Sabéis, desde el principio hay 5 grandes ámbitos sobre economía española. Estamos hablando de consumo, de mercado laboral, salarios, desigualdad, turismo y sector inmobiliario. Hoy os presentamos novedades, ampliamos sobre todo lo que son la parte de consumo y la parte de turismo, tanto nacional como internacional. Desde el principio, desde que empezamos con este proyecto, Berta, aunque me olvido que había preparado unas transparencias para ir guiando o resaltando los principales mensajes, ¿no? Me refiero a los dos últimos puntos de la transparencia. Desde el principio que pusimos en marcha este proyecto, nos pusimos dos condiciones o dos objetivos para llevarlo a cabo, ¿no? La primera, indispensable, es que la información que presentamos en el portal sea de máxima calidad, y hay mucho esfuerzo en procesar los datos internos de CaixaBank para asegurarnos que son representativos de la realidad que ofrecen. Hemos contrastado de varias formas con otros indicadores disponibles para asegurarnos que esto es así. Y la otra condición indispensable es que toda esta información sea fácil de usar. No estamos hablando de una página web en la que hay una tabla con cientos de columnas y filas. Ahí hemos hecho un esfuerzo que esperamos haber conseguido el objetivo, para que toda esta información sea inteligible, con gráficos interactivos, con mensajes que ayudan a leer el último dato que acabamos de publicar. Se trata de un proyecto, creemos, pionero a nivel mundial. Hay algunos portales
que ofrecen información en alguno de los ámbitos. El que se parece más al nuestro es uno de Harvard, en el que es un agregador de distintas fuentes de información también en distintos ámbitos, pero que sea tan completo, que ofrezca información en tantos ámbitos. Nosotros creemos que es único a nivel mundial. Nació, la verdad, durante la pandemia, hablábamos antes, ¿no? Presentamos en Sociedad hace año y medio, pero es un proyecto que nace durante la pandemia. Ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta de la importancia de disponer de información en tiempo real. Estamos hablando que actualizamos cada mes al cabo de pocos días de cerrar el mes, y además información que es muy granular. Ofrece información para el conjunto de la economía española, pero también veréis en el portal que hay por distintos grupos de edad, de ingresos, género, a nivel geográfico. Esta combinación de tiempo real y granularidad en tiempos como los actuales, tanta incertidumbre, tantos shocks, viene muy bien para ir analizando las tendencias globales y también la distinta situación en la que se encuentra cada colectivo, ¿no? Llevamos a cabo este proyecto en parte porque es verdad, como cualquier empresa, hay toda una transaccionalidad que genera una información, pero pudimos hacer este paso adelante gracias a tres condiciones que nos gusta enfatizar, recordar, resaltar. La primera es la capacidad tecnológica de CaixaBank, que ya era importante antes de la pandemia, pero que hizo un paso muy importante, o ha hecho un paso muy importante los últimos años. CaixaBank no almacena toda esta información para generar indicadores macroeconómicos, pero esta capacidad tecnológica, la calidad de los datos que hay detrás, nos permite procesarlos para generar unos indicadores que son de calidad. Primera condición indispensable. Capacidad tecnológica y también capacidad humana. No estamos aplicando todavía inteligencia artificial, aunque estamos trabajando en ello para ampliar y mejorar los indicadores, pero sí hay mucha inteligencia natural, y esto nos gusta recordarlo siempre. Capacidad tecnológica, capilaridad, penetración en todo el territorio para que los indicadores sean representativos del conjunto de la sociedad española. Puedes tener calidad tecnológica o capacidad tecnológica, capilaridad, penetración, pero hay un tercer elemento que yo creo que nos diferencia y que nos gusta recordar, que es la vocación de servicio, que tenemos desde el nacimiento del servicio de estudios en la Caixa hace más de 40 años, al principio con el informe mensual, que seguimos cuidando y publicando cada mes. El servicio de estudios desde entonces crece, se transforma, pero esta parte nos gusta o queremos seguirla cuidando. Hemos ampliado la gama de productos, pero este es el nuevo buque insignia del servicio de estudios, ¿no? El portal que ofrece información para todo el público para poder, seguir la economía española. Hacía referencia a los indicadores que desarrollamos durante la pandemia de desigualdad, de consumo, y a día de hoy, pues el consumo, una variable clave para la economía española. Podemos seguir mes a mes hasta qué punto aguanta o no en este entorno tan complejo. Luego Judith, Josep os lo comentarán, que vemos un mensaje bastante positivo, un consumo que se estabiliza con crecimientos notables, alrededor del 4,5%, pero que por detrás vemos unos cambios de patrones muy interesantes, un protagonismo creciente de lo que es el consumo online. Luego entramos en detalle también en turismo, el otro ámbito en el que presentamos novedades. Podemos constatar la expansión del turismo internacional y los cambios de patrón que estamos llevando a cabo en el turismo nacional. Voy terminando, Berta, porque tampoco me quiero enrollar mucho en esta fase inicial, pero sí un apunte final del por qué nos es útil toda esta información. Nos es útil a nosotros, lo sabéis perfectamente, que la utilizamos cada vez más en nuestras publicaciones. Llevamos más de 60 artículos publicados utilizando los datos internos de CaixaBank. Hemos publicado también varios artículos con los datos internos en revistas académicas de prestigio internacional, y esto, más allá de la satisfacción que nos da todo el equipo, es un elemento muy importante porque es la validación de la calidad de los datos con los que trabajamos y las técnicas que aplicamos para ellos. Por ejemplo, el tema de la desigualdad, ¿no? Que en todos los países desarrollados pasan 2 o 3 años hasta que tienen información sobre la desigualdad. Bueno, España es el primer país a nivel mundial que tiene información en tiempo real sobre la situación de la desigualdad y el impacto que tienen las transferencias del sector público en amortiguar la situación de la desigualdad. Esto pusimos el foco durante la pandemia porque aumentó de forma notable. También es importante irlo siguiendo ahora, en el que vemos cómo se va reduciendo de forma importante.
esto es un ejemplo. Se utiliza cada vez más los datos internos que tenéis en el portal por parte de instituciones internacionales de referencia, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Banco de España también lo utiliza mucho, y para eso estamos hoy aquí también, un poco para, digamos, para ayudaros a que vosotros, que ya lo utilizáis, pues sigáis haciéndolo y cada vez más. Y el día de hoy no deja de ser una oportunidad para abrir líneas, para que os contemos cuáles son las principales novedades, pero también si tenéis dudas de cómo interpretar este u otro dato, porque al final estamos hablando de estadística experimental, que se está consolidando, pero sigue siendo experimental. Entonces, si hay dudas, nosotros tenemos nuestros filtros por si hay algún error, pero es verdad que a veces dices, ostras, solo estamos hablando de más de 2000 series, puede que se nos escape algo. Si detectáis algo, nos contactáis, nos lo decís, y así también nos ayudáis. Permite hacer una fotografía, ¿no?, de cómo está en este momento un poco los principales índices de la economía del país. Si te parece, Judit, aprovechemos que tenemos esta pantalla magnífica tan grande para ver un poco más gráficamente, ¿no?, las novedades que incorpora este portal de economía en tiempo real, y para que nos explique, Judit, un poco la información que podemos encontrar cuando nos conectemos a este portal. Sí, mira, con esta gráfica lo que pretendemos es un poco ejemplificar, ¿no?, pues cómo está estructurada la información en el portal. Como ya ha comentado Oriol, tenemos estos 5 grandes ámbitos: el consumo, el turismo, los salarios, la desigualdad y la accesibilidad a la vivienda. Para cada uno de estos ámbitos, ¿no?, hay varios indicadores que se pueden consultar por distintas dimensiones, y es un poco lo que se puede ver en esta gráfica de constelación. Para todo ello tenemos lo que es la dimensión geográfica por comunidad autónoma, y para la accesibilidad a la vivienda también tenemos las capitales de provincia. Para otros indicadores como los salarios, lo que tenemos es pues las franjas de edad, tenemos el sexo, ¿no?, podemos ver salarios entre hombres, mujeres, el sector de actividad del trabajador, o por ejemplo en consumo y turismo lo que tenemos es la categorización de los comercios donde se está haciendo este gasto, y por tanto podemos pues comparar la evolución del consumo en distintos tipos de comercio, y también pues si se hace el comercio online o en presencial. Bueno, esta es un poco la fotografía. Quería entrar un poco más en detalle en cada uno de los ámbitos y explicar pues los datos, ¿no?, que usamos para cada uno de estos indicadores, y luego pues qué tipo de preguntas se pueden responder. Por ejemplo, el caso de los salarios. Empezando por los salarios, pues lo que hacemos es construir unos indicadores sobre la evolución de los ingresos salariales que reciben los hogares, ¿no?, las personas en sus cuentas en concepto de nómina. Hacemos una agregación de toda esta información, y lo que presentamos en el portal es la variación interanual mes a mes de estos indicadores. ¿Qué es lo que nos permiten? Pues lo que nos permiten es observar, ¿no?, cómo evolucionan estos salarios por diferentes características sociodemográficas, y por ejemplo en la situación actual, ¿no?, que hemos vivido un shock inflacionista muy fuerte, lo que nos permite ver es mes a mes ver cómo los hogares van recuperando el poder adquisitivo. También en el segundo ámbito, en el consumo, lo que hacemos es utilizar toda esta transaccionalidad de las tarjetas, ¿no?, tarjetas de CaixaBank, tarjetas extranjeras en los TPVs de CaixaBank, y además, ¿no?, una de las novedades es que añadimos los recibos, que también es una parte muy importante del consumo, ¿no?, todos estos recibos domiciliados en cuenta, pues también agregamos toda esta información para tener una visión más completa del consumo. El consumo es la principal variable, ¿no?, macroeconómica. Cuando queremos entender cómo evoluciona la economía, pues el consumo pues pesa el 60% del PIB, y por tanto hacer un seguimiento de esta variable mes a mes y a tiempo real pues nos aporta muchísima información. Y además de esta visión más macroeconómica, los indicadores que tenemos en el portal nos permiten ir a la granularidad, y por ejemplo pues podemos ver sobre el comercio electrónico, cómo está evolucionando, qué franjas de edad usan más el comercio electrónico, cómo crece con el tiempo, etcétera.
El tercero de los ámbitos es el del turismo. En el turismo también tenemos, ¿no?, pues toda esta transaccionalidad de las tarjetas, y aquí lo que hacemos es construir, de hecho, 3 indicadores de turismo. El primero es el turismo internacional, que básicamente es pues las tarjetas extranjeras, ¿no? Cuando llegan, ¿no?, los extranjeros en España y realizan pagos en los TPVs CaixaBank, pues nosotros podemos construir estos indicadores de gasto turístico internacional en España. En segundo lugar, tenemos lo que es el gasto doméstico, ¿no?, de los españoles en España. Y aquí tenemos un poco más de dificultad, ¿no?, porque queremos identificar cuando nosotros gastamos, ¿no?, dentro del país, qué transacciones, ¿no?, forman parte de lo que sería el gasto habitual, ¿no?, del día a día. Entonces, para cada tarjeta definimos lo que es el baricentro de gasto habitual, que es donde observamos esa tarjeta de forma, digamos, más recurrente. Entonces, cuando se hacen gastos fuera del baricentro de gasto habitual, es cuando identificamos ese pago como un gasto turístico de españoles dentro de España, lo que es el gasto turístico doméstico. Entonces, bueno, para esto pues hemos desarrollado un algoritmo para poder separar estas transacciones. Y en tercer lugar, dentro del turismo tenemos el indicador del gasto turístico, que es las tarjetas españolas cuando hacen transacciones en el extranjero, y lo que nos permite ver es que, bueno, pues los españoles hemos vuelto después de la pandemia a viajar, ¿no?, al exterior. Sobre todo veremos que son los jóvenes los que más rápido salieron al exterior. Se han sumado recientemente los de más de 65 años, que ya han recuperado también los niveles prepandemia, pero en conjunto el gasto de los españoles en el exterior no ha recuperado los niveles de prepandemia, porque lo que son las franjas de edad intermedias están saliendo menos al exterior que lo que hacían antes de la pandemia. El cuarto bloque es el bloque de la desigualdad. Este bloque se construye con la misma información de los salarios, los movimientos en cuenta, pero lo que hacemos es construir unos indicadores más elaborados, ¿no?, para poder medir esta desigualdad salarial en España y cómo evoluciona mes a mes. Aquí tenemos pues el índice de Gini, las curvas de Lorenz, las ratios de percentiles y las distribuciones de ingresos, que además se pueden consultar pues, por distintas características sociodemográficas de la población. Y a partir de todos estos indicadores lo que podemos ver es que la desigualdad salarial en España se incrementó de forma muy súbita durante la pandemia, que este incremento fue amortiguado por las transferencias públicas, pero actualmente, cuando miramos los meses más recientes, lo que vemos es que la desigualdad de hecho ha vuelto a los niveles de antes de la pandemia, incluso es algo inferior a lo que teníamos antes de la pandemia, y por tanto pues estamos en una situación, digamos, de corrección de esta desigualdad salarial que se incrementó tanto durante la pandemia. En cuanto a la vivienda, que es este último bloque que tenemos, lo que hemos construido son unos indicadores de accesibilidad a la vivienda en propiedad, que miden el número de años de renta que un hogar mediano debe destinar para adquirir una vivienda promedio. Para este indicador es el único que usamos información externa. Para el precio de la vivienda usamos el indicador del valor de tasación de la vivienda libre del Ministerio, ¿vale? Y el denominador sí que usamos los indicadores, digamos, de CaixaBank, de los ingresos salariales. Y este indicador es realmente interesante comparar, digamos, las distintas geografías, y lo que vemos, por ejemplo, pues es en Baleares, ¿no?, que es de las zonas geográficas donde más años de renta se necesitan para adquirir una vivienda, y lo podemos comparar con otras zonas, ¿no?, pues de España interior, donde se necesitan menos años de renta. Y aquí las diferencias geográficas son realmente muy interesantes de analizar. Y antes de ir a la navegación en vivo que nos hará Josep, quería dedicar un minuto más a resaltar lo que son estas novedades en consumo y en turismo. En consumo, ya he comentado, tenemos 3 novedades. La primera es que hemos incorporado los recibos, los suministros de agua, luz, gas y telefonía y otros recibos, y esto nos permite tener esta visión más completa de lo que es el consumo de los hogares.
El segundo bloque es el del e-commerce, que ya lo teníamos en la versión anterior del portal, pero lo que hemos hecho es añadir mucha más información en términos de los sectores del e-commerce y un nuevo selector, un selector que se encuentra aquí arriba, donde se puede escoger entre ver las series entre variación interanual o el peso del e-commerce. Y esto es muy interesante, que de hecho es la gráfica que tenéis aquí en pantalla, que se puede ver, ¿no?, pues cuánto pesa el comercio electrónico sobre el consumo total. Podéis ver la línea gris, que es el total. Hemos pasado pues de representar pues más o menos un 20%, actualmente el último dato del mes de junio, 28%. Por tanto, un incremento de 8 puntos porcentuales del comercio online, ¿no?, en estos años que disponemos en el portal. Además, lo podemos ver por franjas de edad. En la línea azul que tenemos arriba son los jóvenes, son los que realizan más comercio online, y también vemos pues esta tendencia positiva. Vemos, ¿no?, las diferentes franjas de edad. Los mayores de 65 años, actualmente 10,9%, realizan pues en conjunto menos comercio online, pero la tendencia ascendente se observa en todas las franjas de edad. Y finalmente, tenemos los recibos, tenemos el e-commerce, gran importancia esta del peso del comercio electrónico, y finalmente la ampliación de las dimensiones sectoriales, mucho más desglose del tipo de comercio con categorías y subcategorías, como veremos. Y en cuanto a las novedades de turismo, aquí tenemos dos grandes novedades. La primera es sobre las regiones de origen de los turistas internacionales o las regiones de destino, los países de destino, cuando los españoles viajamos al extranjero. Aquí pasamos de tener 6 países a tener, digamos, como todo el mundo categorizado en grandes regiones. Hemos definido 7 grandes regiones: América del Norte, Latinoamérica, Europa Occidental, Europa del Este, Asia y Oceanía, África y Oriente Próximo, estas 7 grandes regiones, y dentro de cada una de ellas tenemos varios países. Por tanto, pasamos de 6 a 20 regiones países. Y además también hemos incluido, tanto en turismo internacional como en gasto exterior, aquí un selector que nos permite visualizar las series o en variación interanual o en base 100 de antes de la COVID, o sea, en 2019. Y esto es muy interesante porque, claro, en todos los indicadores de turismo lo que tenemos es el gran desplome, ¿no?, a raíz de la pandemia y la recuperación posterior, y de esta forma, con esta visualización, podemos ver el grado de recuperación pues de los distintos destinos o de las distintas, digamos, tipologías de hogares. Por ejemplo, el gráfico que tenéis en pantalla lo que hace es ver el gasto exterior, el gasto de los españoles en países extranjeros por franjas de edad. La línea azul es la línea de los jóvenes, y lo que podéis ver es que fueron los primeros ya a salir, a viajar al exterior de forma muy rápida. Ya en 2021-2022 ya estaban por niveles por encima de la pandemia. Recientemente han sido los de más de 65 años, la línea verde, también ya alcanzando los niveles de prepandemia, pero en conjunto todavía estamos por debajo, y sobre todo es por estas franjas de edad, ¿no?, las edades pues entre 35 y 65, que están muy por debajo de los niveles prepandemia. Y bueno, con esto acabo pues la presentación de estas novedades. Muchas gracias, Judith. Ahora veíamos cómo nos permite tener información de ámbitos concretos, ¿no?, de la economía importantes, como sería, por ejemplo, el consumo o el turismo. En CaixaBank Research justamente acabáis de lanzar un último informe sobre consumo. Ahora nos decía Oriol que pese a los últimos años de tipos de interés altos y pese a que los precios o la inflación continuaba alta, habéis visto que el consumo se mantiene, que sube, ¿no? ¿Qué datos tenéis exactamente, Josep? Pues, Berta, en realidad el portal nos permite poder hacer esta afirmación con datos casi, ¿no?, de hace muy pocos días, ¿no? Los datos disponibles nos muestran cómo el consumo se está manteniendo robusto, está creciendo alrededor de un 4,5% este primer semestre, pero mejor que te lo muestre aquí en vivo y en directo para que veamos un poco la información que se puede extraer, ¿no? Cómo podemos responder a una pregunta concreta como es cómo está evolucionando el consumo. Aquí
estamos navegando en directo, o sea que pues, si hay algún problema, podemos ver, va un poco de retardo. Podríamos mirar también cuestiones como la desigualdad, ver que la desigualdad ha recuperado los niveles prepandemia, está incluso por debajo, ver cómo los salarios avanzaron en junio un 2,8%, están avanzando a un nivel por debajo de los máximos que alcanzaron hace un año, ¿no? Pero vayamos a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el consumo? Con los datos a través de movimientos de tarjetas, ¿no? De recibes, gastos en TPVs, podemos ver que el consumo cayó durante la pandemia. Aquí en el gráfico podéis ver la fuerte caída, también el fuerte rebote en 2021. Pero si nos acercamos más, deslizamos la barra hasta un periodo más reciente, podremos ver cómo el consumo en 2022 está afectado por la crisis con la guerra de Ucrania, la crisis inflacionista. Estábamos con cifras de avance del consumo, ¿no? Por encima del doble dígito, el 27% el total en abril 2022, pero vimos que a 2023 hubo una desaceleración, estamos viendo esta desaceleración mes a mes y vemos que en 2024 se mantiene cierto dinamismo. Como decía, en el mes de junio estamos en un 4,2%, ¿no? Estamos alrededor del 4,5% a lo largo del primer semestre. Y aquí sí que podemos ver también un cambio un poco de patrón, ¿no? Porque como veis, si nos fijamos en el comercio electrónico ha mantenido dinamismo durante todo este tiempo y está creciendo muy por encima del que es el consumo total. Y también vemos cómo avanza los recibos, pero vemos una mayor atonía, por ejemplo, en el consumo presencial, ¿no? Y aquí mes a mes hay cierta volatilidad, pero siempre están en valores más moderados. En realidad, esta situación no es homogénea por sectores. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, en sectores como el de alimentos, vemos claramente aquí como durante la crisis inflacionaria, pues el gasto en alimentación era muy superior al crecimiento, el avance era muy superior al avance total, ¿no? Pero también vemos cómo ha habido esta recuperación y cómo vemos que son avances ahora mucho más moderados a la par de la reducción de la inflación de alimentos, ¿no? Podemos mirar otros sectores como por ejemplo el comercio minorista, donde aquí vemos un menor dinamismo, que lo vemos en los distintos sectores, pero aquí podríamos, esta imagen también es muy diferente en función del tipo de consumo, si es presencial o por comercio electrónico, ¿de acuerdo? O sea que aquí veríamos que electrodomésticos o moda tienen una variabilidad distinta, pero si nos fijamos en comercio electrónico, podremos ver que el comercio minorista está avanzando a una velocidad mucho mayor, ¿no? Si nos fijamos en un periodo reciente, vemos como el comercio minorista está avanzando a mucho mayor ritmo en el comercio electrónico que en el comercio presencial, y vemos que esto pasa en la mayoría de sectores, pero electrodomésticos y tecnología, moda o muebles y decoración. ¿De acuerdo? O sea que esta mayor granularidad permite ver mucho mejor cómo avanza el consumo, cómo avanza mucho más para lo que es el comercio electrónico, que es el comercio presencial. En realidad, aquí tenemos una pestaña que calcula el peso sobre el consumo total del consumo, si lo vemos sin filtros para en general y para todo el periodo. Lo que vemos es que el peso del consumo electrónico sobre el consumo total ha pasado del 20% en 2018 a casi el 30% en 2024, fluctuando. Por ejemplo, los jóvenes están realizando una mucha mayor parte del gasto, casi más del 40% en junio de 2024 de sus compras fueron online, mientras que otras generaciones como los mayores de 65 años
gastan mucho menos online, pero en realidad la tendencia es creciente, o sea que vemos que para todas las edades ha aumentado la proporción de gasto online y para todos los sectores, ¿de acuerdo? Si otra parte muy importante del consumo son los recibos, que representan casi el 15% del consumo total. Si vemos aquí la evolución de los recibos, podemos ver cómo en 2022 el gasto por recibos aumentó de manera muy significativa. Aquí podemos ver que este aumento viene por la luz, el gasto en luz y gas, volvemos a la crisis. Impacto de la guerra, ¿no? Impacto de la guerra, el aumento de los precios del gas, de la luz, se reflejó en la factura de los hogares y aquí estamos viendo cómo la factura de los hogares aumentó y aumentó a ritmos muy elevados, pero también vemos cómo a raíz de la implementación de medidas para paliar este efecto del gobierno y de que la bajada de los precios bajó esta factura y estamos viendo que en 2023 a lo largo de muchos meses esta factura estaba muy por debajo de la situación de un año anterior y también vemos la situación ahora más normalizada en gastos en luz y gas y que es muy distinta, por ejemplo, a la situación en telefonía, por ejemplo, donde los precios están bastante contenidos, con pequeñas caídas o pequeñas subidas, o la situación del agua, que es distinta a la que tenemos en los otros insumos y que vemos como en los últimos meses la factura ha aumentado de una manera significativa a raíz también de los aumentos de los precios de las tarifas. O sea, lo que vemos que estos indicadores reflejan una situación económica de la cual podemos extraer como una información útil para el análisis. Hablemos, si te parece, de turismo, porque parece que será uno de los temas estrella de este verano, el boom turístico que vive nuestro país. Desde CaixaBank Research tenéis una actualización, ahora decíais, ¿no?, de cierre del mes de junio. ¿Qué nos indica? ¿Realmente tenemos que hablar de boom turístico este verano? A ver, en esta época todos ya estamos pensando en las vacaciones. Nosotros tenemos datos del gasto exterior, es decir, del gasto que realizan los clientes de CaixaBank cuando viajan al extranjero, y esto nos permite analizar dónde van y en qué medida van y en qué están gastando estos españoles cuando viajan. Lo que vemos en primer lugar es que comparado con 2019 estamos viajando menos. El turismo se sitúa un 14% por debajo, la facturación turística en el exterior se sitúa por debajo de la que teníamos en 2019, pero esta situación no es homogénea entre colectivos. Vemos, por ejemplo, que los jóvenes ya están gastando más en el extranjero de lo que gastaban en junio de 2024, ya están gastando más. También la situación es similar, se ha recuperado el gasto para los mayores de 65 años y en cambio las generaciones intermedias aún tienen un consumo mucho menor en el extranjero. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que se están quedando en casa. Entonces, si miramos el turismo doméstico, que como contaba Judith, a través de un algoritmo podríamos medir qué turistas, cuándo estamos gastando por turismo y cuándo estamos gastando en nuestro país por otras cuestiones, y vemos como aquí ha habido un aumento muy elevado de los españoles que estamos gastando más en nuestro país. Pero a lo mejor también queremos ver qué hacen los turistas que llegan, ¿no? Pues miremos que a datos de junio cómo estaba el turismo internacional. Esperad aquí que tenemos que cargar, está pensando. Que se cargue la pestaña, pero aquí que miramos un poco las últimas cifras también, no me quiero alargar mucho más. En realidad podéis ver todas las funcionalidades en la web y podemos hablar de cualquier cuestión que tengáis, ¿no? Pero en realidad aquí el punto es que el gasto turístico internacional en España está muy dinámico, está avanzando el 12,9% en junio de 2024. Este avance es generalizado, si bien pues turistas que vinieron antes a España, que volvieron antes a España, como los turistas europeos, el gasto avanza
a un ritmo un poco menor, mientras que, por ejemplo, los turistas norteamericanos pues están gastando mucho más. El avance del gasto en turismo, para turistas de Estados Unidos pues está avanzando el 18,7%, y esto es similar al que vemos para otros destinos lejanos también, que veríamos que tardaron en recuperarse, pero ahora esta recuperación está siendo mucho más rápida, mucho más vigorosa. Gracias, Josep. Nada, agradeceros sobre todo a los tres economistas de CaixaBank Research la explicación de todas las funcionalidades que encontraremos en este portal de economía en tiempo real, y también, evidentemente, agradecer la atención de todos los periodistas. Recordar que cualquier duda que tengáis podéis dirigiros al equipo de comunicación de CaixaBank, y nada, muchas gracias y hasta pronto.